Buenas tardes, buenas noches a todos. Es un placer. La verdad es que cuando empezamos con el ciclo que más que nunca matemáticas, no pensamos nunca que iba a tener tanto éxito. Ahora que estamos ya recapitulando, porque todo en esta vida se empieza y se acaba, necesariamente, pues realmente hay una cosa, estamos viendo que los resultados, los comentarios, lo que nos dicen, pues la verdad que son benevolentes con este seminario, no sé cómo llamarle. Nos ha faltado una conferencia, la de Borrell, y creo que Borrell entra en la Academia de Ciencias Morales y Políticas dentro de unos días, está preparando eso. Yo no prometería nada porque pasa eso siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a intentarlo. Yo sigo intentándolo porque pienso que en el origen de este seminario estuvo una charla de Borrell, ¿sí? Y hay que ser siempre agradecidos a los que aportan algo al común. Bueno, la verdad que esta tarde tenemos las matemáticas como arma de información masiva, que parece como si fuese armas de destrucción masiva, pero más o menos se podía casi mutatis mutandi. La verdad es que estamos llegando en un momento en que realmente la desinformación está llegando a límites un poco elevados, son límites casi inasumibles socialmente hablando. Francisco Aragón Artacho, que es uno de los que colaboró en todo lo que estamos haciendo, o sea que se pone aquí, pero se voy a poner en lo de hace tres sesiones, tal, porque ha colaborado activamente en esto. Es catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Alicante. Después de doctorarse en Matemáticas en la Universidad de Murcia en el 2007, trabajó como analista por una empresa privada de Madrid y posteriormente ocupó puestos postdoctorales en Alicante, Newcastle, el Centro de Medicina de Sistemas de Luxemburgo. La verdad es que su investigación se centra en análisis convexo y de funciones multivaluadas, con especial énfasis en el desarrollo de algoritmos de optimización y factibilidad. Recordad que el último día nos hablaron de algoritmos precisamente de factibilidad y de optimización. Ha publicado más de 40 artículos de investigación y la monografía no lineal de optimización es la que él considera que es, bueno, su gran contribución, pero el trabajo más conocido sería Walking on Real Numbers, que, bueno, la verdad es que es con un famoso, Warby. Bueno, la verdad es que es un trabajo que para los que no somos matemáticos suena un poco extraño, pero en fin, son los 100.000 millones de dígitos de pi en base 4. Exactamente, eso es lo que es. Bien, hay una cosa, la verdad es que hace el último libro que ha escrito en colaboración con Goberna, como podía ser de otro modo, es el Mathematics in Politics and Governance, que lo tienen ustedes en la puerta por si a alguien le parece interesante comprarlo, adquirirlo, mirarlo simplemente. Bueno, el que va a moderar es Goberna. Bueno, yo de Goberna soy coetáneo en la cátedra y una cosa que somos buenos amigos. Es una persona muy preocupada por la docencia, de todo tipo, ya sea la universitaria o la otra, es la misma. Es intentar unos señores o señoras que vienen con un nivel, al cabo de un cierto tiempo, tengan un nivel un poco más alto. Comprendan, amen lo que están haciendo, pues si no se ama no se puede estudiar, y realmente pues esto es, yo es lo que tengo la imagen de Goberna. Goberna participó en algunas interacciones entre matemáticas y política, y donde presentó o utilizó un libro suyo y de nuestro querido amigo. Y bueno, la verdad es que creo que es una persona que a mí me parece que aporta mucho. Tuvo también una intervención como protagonista cuando el ministro Nuno Crato, matemático y estadístico, nos explicó la importancia de las matemáticas para mejorar la docencia. Una muy bonita conferencia que indica que la medida de los parámetros, por ejemplo, siempre estamos con PISA, que si vale, que si no vale, que no. La medida de los parámetros, si se hacen con criterios rigores matemáticos, pueden contribuir a mejorar la docencia. En el caso de Crato, pues la verdad es que mejorar la docencia del país
nuestro país hermano, fuertemente. La verdad, luego estuvimos con el tema de inteligencia artificial y algoritmos justos, de Mercedes Siles. Yo fue una conferencia que me gustó mucho, me pareció muy interesante. Y hoy es un tema que suena un poco la desinformación, bueno, digamos, cómo combatir la desinformación. Es curioso porque antiguamente alguien cuando veía algo en letra impresa decía, mira, se lo pone aquí, ahora ya lo pone ahí, pero eso no sé si será verdad o será mentira, ya veremos a ver. Es una de las grandes preocupaciones de los países democráticos. Y además, detrás de cualquier noticia falsa no es una equivocación, no es, anda, perdón, error, anda, si dije, no. Hay la mala intención de crear un estado de opinión, influir en opciones políticas. Entonces hay un flujo de desinformación tanto como de información, o más. Entonces la lucha contra eso es un tema complicado, donde está desde las empresas tecnológicas que generan contenidos, la sociedad civil, los fact-checkers, los que chequean los hechos, las instituciones académicas. Realmente, y a mí cuando alguien me dice, sí, bueno, aquello se dijo, porque bueno, era para que... Eso, los de mi edad, es llamarte mentiroso. Bueno, la verdad es que esto es el asunto, y entonces a mí me parece, es tan importante que precisamente en el año 2015 se hizo un plan de acción para dar una respuesta coordinada contra la desinformación en Europa, que se presentó en el 2018, precisamente Borrell es de los que ha trabajado en el tema. Por eso yo estoy intentando darle la murga para ver si logramos que nos cuente algo. La verdad es que España tiene una red para controlar desde la administración este tipo de cuestiones, la OTAN la tiene, o sea que realmente no es un tema que esté dejado a la BUR, sino que se coge y hay. Es un problema muy grave y es un problema que no seremos bastante conscientes del servicio que prestan los matemáticos al control de la desinformación. Y yo nada más, no tengo más que decir. Cuando quieras, me parece que va a hablar el profesor Goberna. Voy a hacer una pequeña presentación para acabar antes y para poder poner imágenes. Hablan este icono. Está en el centro. Ah, sí. Presentaciones. Bueno, pues. ¿Vas a coger, Miguel Ángel? ¿Vas a tomar el micrófono o hablarás ahí? Hablaré con este. Es suficiente, como voy a estar muy poquito tiempo, si no nos liamos. Bueno, buenas tardes a todos por su presencia. Gracias a Salvador por la presentación. Voy a empezar con unas notas bibliográficas. Sé perfectamente cuándo conocí a Fran. ¿Va a pasar la transparencia esta? Ahora sí. Está marcado con la flecha. Hay una flecha, aunque apenas se ve, pero bueno, aquí está Fran. Claro, y aquí eres Goberna. Y este soy yo cuando tenía 27 años menos. Esta es una foto tomada en la barricada. Estábamos luchando contra la administración porque cuando se produjo la segregación de los estudios de estadística y de medicina para crear la Universidad de Elche, nos empeñamos en que era el momento para crear matemáticas, algo que nos parecía necesario para una provincia que era la cuarta de España en población. Era imposible que no tuviéramos matemáticas. La administración estaba por la faena, quizá por proteger la diplomatura de estadística, para que no tuviera una competencia. Vete a saber qué pensaban. El caso es que se negaban de todas maneras a hacerlo. Pero a darle a la Universidad de Alicante la diplomatura de estadística que teníamos acá se fue a Elche. Y entonces los que nos quedamos decidimos luchar por... Entonces ahí estoy yo, pero detrás estaban compañeros también que no aparecen en la foto porque los periodistas pues toman la foto como les parece. Por ejemplo, estarían Marga y Mariola, por ejemplo, los que están aquí presentes.
Entre los alumnos, ahí está Fran, pero más a la izquierda estaba Irene, porque esta foto luego la sacaron. Esta foto procede de junio-julio, cuando estamos en plena lucha. El momento decisivo fue la decisión de, si no nos dan el permiso, matriculamos a los alumnos en la UNED, les damos clases gratis y los presentamos a exámenes para que tengan título oficial. Eso fue una jugada maestra porque no pudieron, evidentemente, parar el proceso. Bueno, era justo y se nos ocurrió la forma de hacerlo. Idea, por cierto, del que era entonces director del Centro de Elche de la UNED, que era Gaspar Mora, que era profesor asociado. Bueno, pasado el verano, se hace la presión y se acaba con ese titular. En septiembre la universidad va a dar matemáticas. Una rendición por parte de la administración. Camps está muy enfadado, acusaba en este titular a Pedreño de irresponsable. Bueno, y dijo muchas más cosas y no bonitas. También del equipo, porque hay que decir que por aquí había gente que estaba involucrada en la lucha. Sí, se personaliza mucho en los que aparecen las fotos. Puede ser Pedreño, puede ser yo, pero detrás hay mucha más gente, quiero decir, ¿no? Y los alumnos también, que por supuesto su presencia fue importante, los padres al principio también. O sea, aquello fue una tarea colaborativa. Bien, al montar la carrera hicimos frente a nuevas asignaturas, el plan de estudio lo teníamos hecho, pero había que desarrollar los contenidos. Nos dimos cuenta de que ciertos programas estaban obsoletos, porque en ese momento era la transición del BUP al nuevo bachillerato, y eso, el nuevo sistema inclusivo para toda la población, y claro, eso era un cambio importante. El nivel de los alumnos, sobre todo los que vienen de la reforma, como era el caso suyo, era inferior en cuanto al lenguaje matemático, una dificultad de entrada. Bueno, pues salvamos eso cambiando los programas de la noche a la mañana. En lugar de dar yo álgebra lineal, pues di medio curso de fundamentos para que entendieran. Hacía falta lógica, hacía falta teoría de conjuntos, hacía falta los conjuntos numéricos, etcétera, etcétera. Bueno, pues cambias y ya está. Se improvisó, pero salió la cosa relativamente bien, como según se podrá ver. Montamos una competición matemática porque este es el procedimiento que en los países centroeuropeos ha llevado al desarrollo de las matemáticas. El primer año o el segundo no, pero ya el tercero ganó la competición Fran y luego del segundo ciclo también la ganó. Es decir, que evolucionó muy rápidamente y es que cuando se pone empeño, aunque las dificultades sean muchas, se puede superar, ¿no? Eso es lo que pasó con este hombre. Bien, esto es un modelo que surgió en Hungría a mediados del siglo XIX por influencia de este ministro Evos. Estamos en el Imperio Austrohúngaro. Concedió autonomía a Hungría, también a Austria. Todos pertenecían a la corona unificada, que era el emperador o la emperatriz, pero tenía autonomía y entonces este tomó decisiones liberales, diríamos, en términos de dejar libertad de religión, etcétera, etcétera. Y invertir en educación. Creó, por ejemplo, 5 universidades. Solo existía la de Pest y creó otras 5 de golpe. Bueno, el caso es que en honor a este hombre se le puso a esas Olimpiadas el nombre de competición EDVOS. Y luego este modelo, que consiste básicamente en que cada ciudad importante tiene un centro, un instituto en el que se entra por concurso para estudiar matemáticas y física, generalmente van juntas, como es el caso aquí. También para lenguas, también para asuntos artísticos. Hacen competiciones entre ellos, luego compiten entre ciudades y luego de ahí salen los olímpicos internacionales. Este es el procedimiento. Empezó en matemáticas y luego se extendió a otras materias, estas competiciones. Son muy importantes para crear una base de investigadores y ha funcionado no solo en este país, sino que se contagió rápidamente a los vecinos, lo cogieron Bulgaria, Polonia, Rumanía, Rusia, Vietnam más tarde, etcétera, con mucho éxito siempre. Bien, el currículum de Fran se puede... Yo he puesto los elementos esenciales. Una estancia en la Universidad de Michigan, en el 2004-2005, cuando acabó aquí los estudios. Tuvo la ocasión de trabajar con gente muy buena. Le pusieron a corregir un libro de texto de Sandwich y Rockefeller, si no recuerdo mal, donde también tuviste ocasión de aprender, porque hay que leerse algún libro, eso va por los alumnos que han llegado en buena cantidad, hay que leerse algún libro en vuestra vida, que no fuese como a Bush, que dijeron que solo había leído uno en sus estudios universitarios, y puede que haya otros que hayan leído ninguno. Bueno, hay que leer los libros y leerlos bien. Luego mejoró su francés en esta universidad que parece de título muy exótico, Université de Saint-Yves de la Guyane, pero que hay un grupo de optimización importante, porque está Barlasson, Geoffroy,
Florence Joly, etc. O sea, curiosamente, gente amante de la pesca submarina, básicamente, pero que también hicieron escuela, porque no solo de las matemáticas vive el hombre o la mujer. Se hizo doctor por la Universidad de Murcia, tesis dirigida por Sendolcher, que estaba en la Universidad de Michigan, y de Marco López, aquí. Los 2 años que he señalado Salvador, de trabajo en una empresa de la que apenas hay resto en Internet porque desapareció, sería absorbida por otra, pero no sé, no importa. Nos da idea de a qué se dedicaba. Era valorar activos financieros o inmobiliarios para negociar con ellos, comprarlos, venderlos, etc. Una tarea que no ha usado matemáticas muy avanzadas, pero sí lo bastante sofisticadas para la época, como para que se empeñaran en que siguiera con ellos, pero él no quiso porque no le gustó demasiado esa actividad empresarial, y cada cual elige su camino. Hubiera ganado mucho más dinero y ahora estaría seguramente forrado, y ahora pues tiene que vestir de trapillo. Bueno, luego tuvo un contrato, ya postdoc, el contrato Ramón de la Cierva, que era el primer paso, luego una estancia de 6 meses en Cornell, una buena universidad, en Newcastle, Australia, donde el supervisor era nada menos que Bromwell. La ciudad es pequeñita, está al norte de Sydney, una ciudad que no es grande, pero tiene un centro de investigación, el CARMAC, está bien elegido el nombre, ¿verdad?, que es de muy alto nivel. Falleció, desgraciadamente, en el 16, ¿fue? Y de hecho el libro se lo dedicamos a Bromwell porque no solo era gran matemático, sino que también tenía mucho compromiso social, un poco en la línea que nos parece que debe ser. Luego trabajó un par de años en un centro de biomedicina. Eso le llevó a publicar un artículo en Science, que en matemáticas es muy raro que un matemático publique en Science. Claro, era el que hacía las cuentas en equipos que son multidisciplinares. Y artículos, naturalmente, supercitados, esas cosas que pasan, depende de especialidades. Y luego el contrato de Ramón y Cajal, con la ayuda de Mora, para lograrlo, aceptó, hicimos una demo de sus capacidades y quedó muy convencido, y luego a continuación todo vino más rodado, un poco tardíamente porque la Universidad Española penaliza, desgraciadamente, a quienes no han desarrollado actividades docentes aquí, porque piden muchas horas de clase que no tienen y entonces tienen que esperar unos años, pero ha esperado pacientemente y aquí lo tenemos, titular y catedrático desde el 24. Bien, esto no lo voy a decir porque ya lo ha dicho Salvador, paso de ello. Desde el punto de vista de la docencia hicimos un libro de texto con él y con Marga, que está aquí, y Marco, que no está, pero que va a tener una reedición, una edición ampliada, segunda edición ampliada. Estamos en ello. Esta es la imagen viral que produjeron en el artículo que ha mencionado de paseos aleatorios. La cosa es que uno escribe el número pi, hace un desarrollo, es que es un desarrollo infinito y que no tiene periodicidad. Entonces, se tiene que tomar las primeras cifras, solo las 100.000 millones de primeras cifras, que no son pocas. Y entonces se hacen pasitos, cuando sale un 0, porque claro, al ser números en base 4, los dígitos que aparecen son 0, 1, 2, 3. Y entonces, si sale un 0, se va para arriba un pasito, si sale un 1, a la derecha un pasito, si sale un 2, hacia abajo un pasito, y si sale un 3, a la izquierda. Y entonces se hace un recorrido que es una representación del número. Los colores imagino que serán por los primeros miles de millones, ¿no? Por épocas, o cómo es. Para distinguir, empieza, Sí, claro, empieza en rojo. El orden, eso es. Habéis dicho que va de rojos hacia azules. Y para que quede bonito. Hicieron camisetas, ¿eh? ¿No os ha hecho rico? ¿Lo patentasteis? No, un fallo. Ay, descuido, lo tiene cualquiera. Nos metimos en el tema de la divulgación, aquello es divulgación también, siempre divulgación de alto nivel, ¿no? Mathematical Intelligence no es una revista cualquiera. Pero bueno, pasamos a divulgación. De esto hablé en mi presentación y no dije para qué editorial habíamos hecho el primer manuscrito. Fue un encargo de, lo voy a decir ahora porque las circunstancias han cambiado, para RBA. Hace libros pequeñitos. Bueno, esto fue el resumen de lo que os conté, y debajo en rojo la conclusión del artículo, y era que ayuden por favor a combatir la mala praxis editorial aquí denunciada, absteniéndose de comprar aquellos libros que oculten los nombres de los autores. Porque habíamos firmado un contrato en el que no se decía nada de los autores donde aparecerían, y resulta que nos pusieron al lado del ISBN en letra enana. Eso no sabíamos ni que existiera, que se pudiera hacer, nos pareció una barbaridad impresionante, que nos pareció
denunciable, pero claro, había firmado y ciertamente no aparecía la cláusula respecto de esto. Soy autor de, no sé, una docena o 15 libros y nunca me había pasado. Con los editoriales normales, ¿cómo no te van a poner el nombre? Pues eso puede pasar. Legalmente sí, porque tú has firmado un contrato que, por otra parte, cláusula de confidencialidad para que no te puedas quejar en público. Pero bueno, pues ya lo rompimos porque se enfadaron con nosotros, logramos el efecto buscado, que se enfadara para que nos propusieran la rescisión del contrato. Lo hicimos bien a gusto, pero hace unas semanas apareció en el diario digital, el diario.es, que tiene 100.000 lectores desde hace poco tiempo, 100.000 suscriptores, menos que las cifras del número pi, pero no está mal. Una entrevista de Javier Pérez Andújar, que probablemente es un escritor que conocéis seguramente porque colabora con la SER y aparece en el programa de Javier del Pino, etcétera, ¿no? Aparece por ahí. Un buen escritor. Y en una entrevista con el propietario de RBA. Y como ha pasado desapercibido, me permito, ya que es público, y el problema que hay es que antes uno no quiere decir cosas que puedan perseguir judicialmente, porque puede ser un poco arriesgado, pero si lo dice él... Bueno, entonces aquí me permití hacer un resumencito de la entrevista. El propietario se llama Ricardo Rodrigo, es argentino de Buenos Aires. Ese detalle no es baladí, como sabéis, porque en Buenos Aires abunda la figura del agrandado, que dicen ellos. Bueno, entonces, empieza así la entrevista. Bueno, aquí, primero que nada, hago una pequeña introducción acerca de la riqueza de este hombre. Tiene, por ejemplo, 110 pisos solo en Barcelona, ahora que están caritos, muchos sellos editoriales, editan la revista El Jueves. Bien, todo eso lo cuenta sin ningún problema, porque es la realidad. Bien, este hombre militó en un grupo que habrá quien les diga terroristas, habrá quien les diga revolucionario, cada cual según lo que le parezca oportuno. Se llamaba el ELN y a ellos, a los militantes, se llamaba Helenos. Era una guerrilla que era como una franquicia porque tenía sucursales en distintos países latinoamericanos. El objetivo era hacer la revolución. Competían contra la franquicia que era la de Cuba. Pues estaba por una parte la cubana. El Che Guevara estaba más bien con estos, con los helenos, que con Fidel. Bueno, entonces, él no solo milita, sino que consigue ser el number one en esta franquicia, ELN. El chavismo es heredero de todo esto. ¿Heredero de qué? De Fidel Castro quizás. O sea, él considera que la otra franquicia se comporta mal, tiene mala praxis revolucionaria. Le parece una vergüenza absoluta. Bueno, ¿y qué le parece Mújica? Ah, sí, este es de los nuestros. Pero, aclara, él era el líder y Mújica, Pepe Mújica, era el sexto o séptimo. Si estás 7 años por encima de un grande, tú eres mucho más grande que él. Claro. ¿Comprended? Estaba propulsándose. Le dice Pérez Andújar, ahora es una persona rica. Y dice, no me interesaba ese tema. ¿Cómo se congenia ser socialista y capitalista a la vez? Bueno, no hay contradicción. Bueno, pues nada, finalmente nos libramos de este asunto. Él, por cierto, también dice que trabajó en negro para Bruguera. Las editoriales en la posguerra era un lugar propicio para que los intelectuales trabajaran, me refiero de los republicanos, los perdedores de la guerra. Bruguera, por ejemplo, fue militar republicano. Había mucho militar. Vino de Latinoamérica en el 71, empezó a trabajar para Asís Barral y para Bruguera. Y en Bruguera hizo de negro de Marcela Fuente Estefanía, que era un muy popular escritor de novelitas del oeste, etc. Bueno, y muchos más autores de los que no aclaran. O sea que, digamos que tenía experiencia de trabajar en negro y por eso le dio parecer muy natural actuar como patrono nuestro en el tema este de trabajar en negro. Bien, bueno, y aquí termino con mi intervención, que ha sido cortita, pero espero que os haya parecido interesante. Ahora vamos a pasar a la charla. Por favor, desactivar los teléfonos, la parte de sonido, y ya te dejo aquí.
Bueno, muchas gracias a los dos, gracias a Miguel Ángel. Hay un detalle que no ha dicho y es, por ejemplo, y es algo que tengo puesto en la tesis doctoral y que he recordado ahora, y es que Miguel Ángel creyó en mí antes de que yo mismo creyera, y es uno de los agradecimientos que puse ahí, sigo pensándolo. Entre otras cosas, por ejemplo, en los primeros premios Jorge Juan no participé. No creo que hubiera ganado, honestamente, no creo que hubiera ganado, pero me cayó una bronca por no haber participado increíble de Miguel Ángel. Ya a los alumnos puede que alguno conozcáis las broncas de Miguel Ángel, pues me cayó un chorreo bastante bueno por no haberlo hecho. Y entonces le agradezco que siempre me haya impulsado, siempre haya intentado que trabaje más. Y otra de las cosas que le agradezco tiene que ver un poco con esta charla. Una de las cosas que hizo durante aquel primer año, recordad que yo soy de la primera promoción de la licenciatura, claro, él estaba preparando la asignatura, preparando apuntes, improvisando, imagino que iría, pues eso es difícil sobre todo preparar el primer año de cualquier asignatura. Lo que se dio cuenta justo antes del examen fue que había un error en algo que nos había contado. Entonces nos dijo una semana antes del examen, bueno, que sepáis que en el examen va a haber una pregunta y va a ser dime qué hay de falso en este razonamiento de aquí. Claro, yo empecé a estudiar la asignatura paranoico, buscando errores en todas partes, y ya no me creía absolutamente nada, decía cualquier cosa, no me la creía. Y creo que es algo que quiero que ustedes se den cuenta ahora, que no nos podemos creer la mayoría de las cosas. Y es algo que aprendí desde ese momento, que incluso aunque haya un profesor que esté dando clases, esté impartiendo algo, yo mismo, las cosas que le cuente, no se las crean todas, ¿vale? Razonen y sean críticos. Es lo que busco con esta charla. Entonces, bueno, como ha dicho Miguel Ángel, la charla está basada en nuestro libro, que ha sido traducido ha sido muy raro con el libro porque primero nació en castellano, luego acabamos hartos de esta editorial y decidimos traducirlo al inglés. En inglés en Springer nos trataron muy bien y después de eso pues le dije a Miguel Ángel, es una lástima no tenerlo en castellano, ¿por qué no lo volvemos a traducir, ampliamos lo que teníamos y al final lo hicimos y bueno, lo conseguimos. Entonces lo que voy a contar hoy está basado en el capítulo 1 y el capítulo 5, así que voy a hacer un pequeño spoiler de las cosas que hay ahí. Me voy a centrar en las partes más fáciles y voy a intentar que no se aburran, no sé si lo conseguiré. Entonces, para empezar, bueno, con matemáticas y política, voy a empezar con alguien bueno. No todos los políticos mal utilizan las matemáticas, aunque la mayoría sí que lo hacen. Y un político que sí que lo hizo bien fue Abraham Lincoln. Y Lincoln estaba estudiando Derecho y entonces contaba en sus memorias que cuando se encontraba todo el rato con la palabra demostrar. Y claro, que no entendía bien qué significaba eso. Entonces se puso a buscarlo en el diccionario y en el diccionario decía, pues demostrar es cierta prueba más allá de toda duda, pero claro, no entendía realmente qué significaba eso de demostrar, qué significa, y claro, pensó, dice, bueno, si no entiendo lo que es demostrar, nunca conseguiré ser un buen abogado. Entonces lo que dijo, digo, pues nada, me vuelvo a casa de mis padres y me pongo a estudiar los 6 libros de Euclides, de matemáticas. Y entonces, tras hacerlo, entendió lo que significaba demostrar para un matemático y ya retomó sus estudios de Derecho. Este es un caso bastante aislado, debo decir, y debo admitir que un poco de mea culpa, porque para empezar, por ejemplo, las matemáticas y las estadísticas es, por ejemplo, una ciencia que permite afirmar que cualquier ser humano tiene de media un testículo y un ovario. Entonces, claro, es una ciencia donde podemos ver aquí que eso es algo que pues, permite distorsionar la realidad y podría verse como una pequeña flaqueza, por ejemplo, del concepto de media. Pues, por ejemplo, los políticos lo ven como una gran oportunidad para poder engañar a la gente, utilizando, por ejemplo, simplemente este concepto de media. Entonces, por ejemplo, les pongo aquí un ejemplo relacionado con la charla de Carmen Herrero, que nos estuvo hablando de indicadores y dijo efectivamente que no nos podemos fiar de un solo indicador, como por ejemplo la media. Imagino que todos ustedes preferirían vivir en un país con una renta per cápita pues que sea muy alta, ¿no? Imagino mejor en un país con una renta per cápita alta que no en una baja, ¿no? Entonces aquí les enseño una isla que tiene la renta per cápita, solo tiene 2 habitantes y tiene la renta per cápita más alta del mundo. No sé si a ustedes les gustaría ser este señor aquí que está con las manos en los bolsillos, bien pobre,
en esta isla que tiene una renta per cápita súper alta, ¿vale? Así que, para empezar, pues sí, un poco mea culpa, que en las matemáticas es fácil engañar con matemáticas. Por supuesto, si hablo de engaños en matemáticas, tengo que empezar por Nixon, que era un excelente fabulador. Entonces, Nixon se considera el primer presidente que utilizó la tercera derivada para intentar ser reelegido. Entonces, ¿qué es lo que dijo Nixon en la campaña de reelección? Pues pueden leerlo ahí. La tasa de aumento de la inflación estaba disminuyendo. Entonces, oímos eso. Ah, pues mira, hay inflación, pero parece que está disminuyendo. ¿Qué está diciendo? A ver, te lo está diciendo así afirmando. Yo creo que va a ir la cosa mejor. Bueno, pues si tomamos f de x, que es la función que representa el precio de los bienes al consumo, por ejemplo, lo que cuesta el aceite, pongamos un ejemplo que ha subido bastante, la inflación pues se mide como la tasa de cambio de los precios en un instante, es decir, pues en este caso representaría la derivada de la función que tenemos aquí. ¿Qué significa la tasa de aumento de la inflación? Pues la tasa de aumento, de nuevo, es otra derivada, es la segunda derivada. Entonces, la tasa de aumento, bueno, como la inflación, no se me olvidó decirlo antes, como había inflación, pues la inflación era positiva, esta primera derivada era positiva. La tasa de aumento significa que la inflación seguía subiendo, ¿vale? O sea, y seguía siendo positiva en ese momento. Entonces, ¿qué estaba diciendo Nixon? Pues que la tasa de aumento de la inflación disminuye, significa que la tercera derivada de esa función disminuye. Es decir, que estaba utilizando la tercera derivada para engañar a los ciudadanos y que no se enteraran realmente de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, este es un poco... miente que algo queda, es lo que suelen utilizar la mayoría de los políticos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y claro, si hablamos de mentirosos, debo empezar por Donald Trump, es un maestro de la mentira. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver, voy a enseñarle unas estadísticas sobre mentiras de Donald Trump, y según el Washington Post, durante su primer mandato, durante 4 años, hizo 3.573 afirmaciones falsas o engañosas. 30.000, perdón, he dicho 3.000, no, son 30.000 afirmaciones. Eso da una media, pues si dividen ustedes entre los 4 años, 365 días, suponiendo que está diciendo cosas todos los días, unas 20 afirmaciones falsas cada día, ¿vale? Que parece alto, pero claro, aquí recordemos lo de la media, que puede dar lugar a engaños. Vamos a ver qué pasó al principio. Si miramos durante los primeros 100 días, pues vemos que hizo 511 afirmaciones falsas. ¿Vale? 511, eso es una media de 5, es decir, que luego se aceleró, empezó a decir más mentiras. Si lo comparamos con Joe Biden, pues durante los primeros 100 días hizo 78, o sea que bastantes menos. Pero también es verdad, no hay que confundirnos porque Joe Biden habló bastante menos. Entonces, si uno no habla, no miente, claro. Así que hay que llevar cuidado con estos números. Vamos a mirar las gráficas. Entonces, este es el promedio durante el primer año. Aquí pueden ver que hizo 5 mentiras al día durante el primer año. Segundo año se creció un poquito, 16 mentiras al día. Tercer año, 22. Cuarto año, 39. Aquí pueden ver la reelección, cuando el asalto al Capitolio y todo esto, llegando casi a 4.000 mentiras en un mes. Estas estadísticas, bueno, provienen del Washington Post y comenta el editor jefe de Washington Post cómo enseguida se dieron cuenta de que era casi imposible seguir todas las mentiras que decían. De hecho, hubo 3 reporteros cuya labor exclusiva era mirar las mentiras que iba diciendo Trump y anotarlas y comprobar si era verdad, si era mentira. O sea, 3 reporteros simplemente para verificar estas mentiras. Una de ellas, que probablemente hayan oído, fue durante el debate presidencial, esta es reciente. En Springfield se están comiendo los perros, esa gente que viene, esos que vienen, se están comiendo los gatos, se están comiendo las mascotas de la gente que vive ahí. Madre mía, lo que están haciendo. Y claro, esta fue la cara de Kamala cuando le dijo esto durante el debate, diciendo, ¿pero qué está diciendo este señor? Claro, imagino que después la cara, cuando vio los resultados de las elecciones, no fue la misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasó justo después de este mensaje que lanzó Trump? Pues aquí tienen un post que creó alguien con una IA generativa diciendo pues eso, que proteja a nuestros gatos y a nuestros patos de
de Ohio, y aquí pueden ver que este post fue visto por 88 millones de personas, ¿vale? O sea que no es moco de pavo. Este es otro. Aquí pueden ver, esto supongo que se supone que son haitianos, son los que van a comerse a los gatos de Trump, y Trump salvándolos, corriendo, salvando a estos gatos. Entonces, probablemente la mayoría de ustedes estén pensando, bueno, esto es una chorrada, es un meme, nadie se va a creer eso. Bueno, nadie se va a creer eso. Aquí tenemos un señor manifestándose, diciendo que haga nuestras mascotas que estén de nuevo a salvo. Aquí lo tienen. O, por ejemplo, este camión que no deje que se coman a nuestros gatos, o también que no haya impuestos sobre las propinas. Así que bueno, pues hay mentiras muy burdas y aún así las siguen haciendo. Entonces, vamos a centrarnos, como esta charla va sobre matemáticas, vamos a centrarnos en mentiras matemáticas. Entonces, voy a mostrarles ahora a ustedes algunas gráficas engañosas y a lo mejor intento a ver si son capaces de verlas. Algunas cuestan, ¿vale? Entonces vamos a empezar, por supuesto, tengo que empezar con Trump de nuevo. Entonces esta es una de las que contamos en el libro, y entonces recuerdan durante el momento de la COVID, pues en los primeros momentos estaban acusando a Trump de que Estados Unidos estaba rezagado en las pruebas. Entonces Trump dijo, eso no es verdad, está subiendo un ritmo muy rápido, nadie ha hecho más pruebas que nosotros, es mentira que no estemos incrementando el número de pruebas. Y aquí tienen esta gráfica. Y estos dos señores aquí, Trump y el otro señor, que honestamente no sé quién es, mirando esta gráfica, yo creo que es la primera vez que había visto una gráfica en su vida. Aquí la enseño en grande. Entonces, este era el número de pruebas que habían hecho hasta cada día. Efectivamente, el número de pruebas estaba creciendo. Entonces, ¿por qué le estaban criticando? ¿Qué era lo que pasaba? Este es el número de pruebas acumulado. ¿Eso qué significa? Pues que simplemente con que, como mucho, habría una meseta aquí, pero esa gráfica siempre va a ser creciente. Simplemente con que hagas una prueba más al día va a crecer la gráfica. O sea, que va a ser una gráfica que siempre va a estar empinada y va a ir para arriba. Y va a hacer una cosa así, pues va a ir completamente lanzada. Entonces, si hubiera dibujado, en vez del número de pruebas acumulado, el número de pruebas diarias, pues sí que hubiéramos visto que efectivamente se estaba estancando el número de pruebas y que tenían razón en las críticas. Obama, no nos pensemos que solo voy a criticar a Trump. Aquí tenemos una gráfica típica donde muestran libros para ilustrar. Entonces, aquí lo que decían es que gracias al presidente Obama había más estudiantes que estaban obteniendo su diploma de educación secundaria. Entonces, aquí podemos ver esta gráfica con libros. Y para empezar, a ver, bueno, aquí en 2009-2010 es cuando llega Obama, entonces podemos ver que aquí hay un incremento y sí, parece que Obama lo ha hecho bien. Hay más alumnos que se están sacando graduados, se están graduando, o sea que está bastante bien. Pero aquí hay algo un poco raro, ¿no? Porque si miramos aquí, de 79 a 80 hay un libro, de 80 a 81 hay un libro, ¿no? Entonces eso es un libro por cada porcentaje. ¿Qué ha pasado aquí? De 78 a 79, aquí ha subido mucho. Y aquí de 75, 1, 2, 3, 4 y 5. Se supone que tendría que haber 3 libros. ¿Qué ha pasado en esta gráfica? Pues para empezar podemos ver, bueno, desde luego, normalmente si hay un dibujo, una gráfica de barras y ponen un dibujito como este, normalmente es probable que esté mal la gráfica y que estén intentando manipularlos con la gráfica. Otra de las cosas que falta aquí es el eje de las Is. Nos tienen que decir dónde está aquí el eje de las Is y qué significa un libro, qué significa 2 libros, qué significa con esta gráfica no podemos entender absolutamente nada. Entonces, si mejoramos un poquito esta gráfica y la hacemos sin hacer la trampita de los libros y la dibujamos en Excel, pues nos queda esta aquí, que la verdad es que tampoco está tan mal la gráfica, esta está un poco mejor, pero todavía no está bien del todo, porque tenemos que poner aquí cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Entonces, claro, si ahora nos fijamos en cómo varía esto, pues tenemos aquí que va del 75% al 82%, que sí que ha subido, pero no es que haya subido un incremento exponencial ni nada por el estilo. O sea, de hecho, si ahora ponemos aquí el 0% al 100%, pues podemos ver que sí que ha subido, pero no ha sido una magia total. Pablo Casado es mi favorito. Esta gráfica es mi gráfica favorita, por supuesto. Esta gráfica la mostró en el debate, yo pillé un cabreo cuando vi la gráfica esta. Salió en el debate este del 20 de junio de 2016 mostrando esta gráfica, la voy a ampliar aquí.
para que puedan verla, y decía pues eso, que con el Partido Popular el gasto social se había incrementado, gasto en educación, sanidad y protección social, que era mentira, que el Partido Popular había invertido muchísimo más, y aquí pueden ver esta gráfica creciente y que va hacia el infinito y mucho más allá. ¿Vale? Bueno, para empezar, ya vemos que no tiene eje, ¿no? Ya empezamos mal, Pablo Casado vamos mal. ¿Alguien puede ver alguna cosa más rara que hay aquí en esta gráfica? Hay algo raro, ¿no? Aquí vamos a ver 180.000, 182.000, 184.000 y 100... ¡Uy! ¿Esta qué hace ahí? ¿Qué hace ahí arriba? Y esta 184.227. Si tendría que estar por aquí. Nos ha engañado. Y eso es la televisión. Salió con la televisión así mostrando esta gráfica y nos ha engañado. La gráfica era esta. Pero es que no solo era esta, no sé si ven el título de la gráfica, esta es la gráfica que la he construido yo sin manipular. Aquí pone protección social, pero es que él decía gasto social y ponía aquí educación, sanidad y protección social. Eso no era verdad. La gráfica solo era del último trozo de protección social. Si dibujamos gasto social, uy, uy, uy. El gasto social, este era al principio, 296.000, cayó y al final de la legislatura no llegó ni hasta donde estaba al principio. O sea que era totalmente mentira, era totalmente falso. Aquí hay una cosa que sí que es cierto, si miran las unidades, tenemos aquí 284.000 y el máximo estaba en 298.000. O sea que para ser justos, el gasto social había sido bastante estable, había disminuido un poco, pero no había sido tampoco una catástrofe, ¿vale? Pero desde luego no era esto, no era esto. Y este número, esta gráfica está totalmente manipulada. Una cosa graciosa de este tipo de gráficas es que hay que hacerlas. Si uno hace una gráfica de estas en ordenador en Excel, o bien metes mal este número, si metes mal este número, pues te sale la barra distinta, pero lo que no es posible es que te salga una barra a esta altura y con este número, aquí por ejemplo, el 183.000 y que te salga más arriba que este de aquí. Esto lo han editado después. Ha sido una gráfica manipulada a conciencia. No se cansó ahí con las gráficas manipuladas. Esto es de 2019. Entonces, en el siguiente debate estaba hablando con Sánchez y, bueno, hablando por decir algo, como siempre la contratación indefinida con el PSOE otra vez se desploma, con el PP no estábamos creciendo al 20%, con el Partido Socialista se cae, y enseñó esto. La voy a enseñar aquí porque gracias al Partido Popular enseguida lo compartió en las redes, esto era ya 2019, ya ha cambiado un poco la estrategia, y dijo, con las políticas el número de contratos indefinidos aumenta, con el PSOE los contratos indefinidos se destruyen. Aquí pueden ver cómo llega el PSOE y ¡pala! Y se va para abajo. ¿Pero qué es lo que se está yendo para abajo? ¿Esto qué es? ¿Y esa línea qué es? Esa línea parece muy malo, ¿no? Yo lo veo esto y digo, madre mía, vamos, España va fatal. ¿Pero qué es esta línea de aquí? ¿Y qué es lo que está enseñando Pablo Casado? Pues si dibujamos, esta es la gráfica, pero si dibujamos el número de contratos indefinidos que hay en cada uno de los meses, la gráfica que obtenemos es esta. No es esa que nos ha enseñado ahí. Es una gráfica pues, que tiene altibajos, pues lo normal que en septiembre, en agosto hay un incremento, luego pasa el verano y cae en el número de contratos, etcétera. O sea que no era bastante constante, ¿no? Con algún altibajo, nada raro. Pues la gráfica que estaba mostrando Casado era este trocito de aquí, que es la evolución interanual de contratos indefinidos, que cuesta hasta explicarlo porque es el número de contratos indefinidos que hay en un mes este año, menos el número de contratos indefinidos que hay en el año anterior, dividido por el número de contratos indefinidos que ha habido este año, ¿vale? Es una tasa. Entonces, esa tasa, pues realmente tampoco es que represente tanto, y en caso de que represente, aquí pueden ver lo que ocurrió durante el gobierno del Partido Popular, que aquí se dio un batacazo mucho más grande que la gráfica de Casado, por ejemplo, nos ocultó, solo nos enseñó este trocito de aquí, justamente cuando estaba creciendo aquí un poquito y llegan estos y de la tumban hacia abajo. Claro, yo aquí encuentro una posible explicación y es que Pablo Casado hizo un máster y le convalidaron 18 de las 22 asignaturas y probablemente la de matemáticas se la convalidaron. O sea, solo cursó 4 asignaturas y el resto se la convalidaron con derecho, donde
creo que no habrá muchas matemáticas en el plan de estudios. Así que por eso imagino que mostró estas gráficas sin rubor, porque estas gráficas que mostró aquí, por ejemplo, esta no pasa ningún filtro ni de secundaria, vamos. Claro, estarán diciendo, vale, ya está aquí un rojo hablando de nuevo y metiéndose con el PP. Vamos a hablar de Pedro Sánchez. Esta es una gráfica de Pedro Sánchez que también incluimos en el libro. Intentamos dar palos a todos lados. Al final acabamos dando más a un lado que otro y ahora después les explicaré por qué. Entonces aquí Pedro Sánchez dice, de vaciar la hucha de las pensiones a recuperarla y ampliarla. Y esta es la evolución de la hucha de las pensiones y aquí pueden ver en azul y esto en rojo. Se la voy a ampliar para que la vean mejor. Y efectivamente vemos que en azul está cayéndose en picado y llegan los rojos y nos salvan y lo crecen de nuevo hasta el infinito y más allá. Entonces, vamos a fijarnos aquí en esta gráfica, pero si aquí en 2018, 2019, 20, aquí era el PSOE el que estaba gobernando, porque lo han pintado en azul, si esto tendría que ir en rojo. Cuando está más bajo es cuando está en rojo y lo han pintado en azul. Si se fijan, hay una cosa que sí que es cierto, que una de las veces que más disminuye es aquí, es cuando el gobierno de Rajoy sacó dinero de la hucha de las pensiones para pagar la paga, me parece que fue la de Navidad, o la paga extra de Navidad, pero sin embargo cuando más bajo está es aquí abajo cuando estaba gobernando el Partido Socialista. Y no solo eso, o sea, si nos fijamos en los años que aparecen aquí, están haciendo predicciones hasta 2043. Toma ya, atrévete a pronosticar cuánto habrá la hucha de las pensiones en 2043 cuando no sabes lo que habrá el próximo año. Gráficas engañosas en televisión, por supuesto, y si hablo de televisión, desde luego tengo que hablar de la Fox. Esta es un poco antigua, pero es bastante buena. Esta es la tasa de desempleo durante el presidente Obama. Es bastante sutil, la verdad, cuesta verlo, ¿eh? Cuesta ver qué es lo que está mal. Entonces, si se fijan ustedes aquí al final, tenemos el 8,6%. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Aquí está el 8,8%. Y aquí está más arriba. ¿Qué ha pasado? Esto tendría que estar bastante más abajo, ¿no? Esto es televisión española. Televisión española que, como saben, suele estar controlado por el partido que gobierna. Según mi punto de vista, en algunos casos de manera más fuerte que de otras, pero bueno, cada uno tiene su punto de vista. Entonces, esta gráfica recuerdo verla en la televisión y cabrearme muchísimo, porque el error es un poco más patatero. Es fácil ver el error de la gráfica. Y este era el registro de desempleo. El paro estaba el gobierno del PP y mostraban esta gráfica diciendo, como pueden ver, que el paro había disminuido. ¿Ven ustedes algo raro en esta gráfica? 4.447.000. Uy. Y aquí está 4.100.000. Y está más abajo. ¿Qué ha pasado ahí? Hay algo curioso que he descubierto, bueno, creo que lo había leído, pero no lo recordaba. Y es que resulta esto era en el programa de Julio Somoano, que fue presidente de Informativos, y en su tesis de máster, la tesis de máster de Somoano, fue Estrategias de comunicación para el triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones generales. Esa tesis pueden accederla, pueden encontrarla, pueden descargarse. Espero que no se ofenda Somoano si algún día me oye, es bastante mala la tesis, o sea, está incluida, hay muchísimos espacios, es la típica tesis que ves un montón de espacios, pero el título es es cómo conseguir que el Partido Popular triunfe. Y a los 10 años después, pues recibió como premio, bueno, no diré que fue un premio, fue algo que sucedió después, pero presentar los informativos, el director de los informativos de Televisión Española. Esta también fue durante su mandato. Aquí pueden ver en el canal de 24 horas cómo iba la intención de voto entre el PP y el PSOE. Entonces, si vemos aquí, pues sí, parece que está más o menos que va a ganar sobradamente el PP. En aquellos momentos era cuando había bipartidismo, o sea que básicamente a quien más le votaran iba a ganar. ¿Qué pasa si dibujamos estas gráficas? Pues que no están así, que se están acercando bastante, ¿vale? Esta gráfica de nuevo la habían manipulado y la habían subido estos puntos para arriba, de nuevo no habían puesto un eje aquí en la Y para saber dónde está cada uno de los valores y habían cambiado todo como les había dado la real gana. No me voy a meter solo con el gobierno del PP, también con el PSOE. Esta fue la que presentaron en TVE, en los informativos de mediodía,
y dijeron, estaba hablando la presentadora sobre la caída del PIB por la crisis del coronavirus, y aquí pueden ver esta gráfica. Esta era la de la crisis, esta es del 2000, sí, la de 2009, ¿no? Y pueden ver aquí esta caída, pero claro, ¿qué ha pasado con esta gráfica de aquí? Aquí tenemos menos 18, que está aquí, y aquí está en menos 2,6. ¿Por qué está ahí en menos 2,6 y aquí está muy cerquita, ¿no? Y de hecho aquí tenemos el menos 5,2, que está más arriba. A ver, hay un puentecito aquí, que cuesta verlo, ¿vale? Pero habían puesto un puentecito aquí para decir que esto, claro, que había un corte ahí, pero vamos, la gente enseguida se metió con esta gráfica y la criticaron bastante. Y algo positivo es que en el informativo siguiente, en el de las 9, rectificaron y dijeron: la caída es vertiginosa, se la mostramos en la proporción correcta, que por un error que lamentamos nos les hemos mostrado en el telediario de las 3. Rectificaron encima en prime time, en las 9, o sea que bastante bien, y aquí pueden ver realmente cómo era la gráfica, ¿vale? Que era una caída bastante bestia. Desinformación. Vamos a hablar de inexactitudes, porque hay quien prefiere llamar inexactitudes a las mentiras, y también voy a contarles alguna mentira reciente porque hay alguna que es buenísima. Entonces, recordarán a Feijóo el enfrentamiento con Inchaurrondo diciendo: el PP siempre ha revalorizado las pensiones conforme al IPC, el único que congeló las pensiones fue el PSOE cuando Sánchez era diputado. Inchaurrondo le dijo: no es correcto, señor Feijóo, no lo hicieron en 2012, 2013 ni 2016. Yo no sé de dónde se sacó usted eso, siempre hemos revalorizado las pensiones con el IPC, incluso cuando era negativo lo subimos, reitero, revise usted sus datos. Y Inchaurrondo que ni en 2013, 12, 13 ni en 17, nada, no le dio la razón. Y Feijóo: como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que digo. Si yo estoy equivocado, le pido disculpas. Y si lo está usted, espero que lo diga y en este programa. Entonces, estaba equivocado Feijóo, como ustedes saben. Rectificó Feijóo. Bueno, publicó este tuit donde dijo: reitero que nunca congeló el Partido Popular las pensiones y el PSOE sí, con el voto de Sánchez. El PP subió las pensiones cada año y el PSOE no. Pero eso no es lo mismo subir las pensiones si el IPC está a un 10% y subes las pensiones un 1%. Un 0,25, encima la subió un 0,25, tú puedes subir un 0,25, pero los pensionistas están perdiendo poder adquisitivo. O sea que está engañando, desde mi punto de vista. Entonces, claro, la gente criticó eso y dijo una frase que me parece preciosa, y es que Feijóo dice que no mentí ni miento. Si alguna vez digo algo que no es correcto, no es fruto de la mentira, sino de la inexactitud. O sea, que no es mentiroso, sino que es inexacto. Entonces, en el libro, por ejemplo, recogemos algunas inexactitudes. Aquí le he puesto en letra pequeñita para no abrumarles. Entonces, algunas de ellas, pues que estaban en un momento... España siempre diciendo que todo va horrible. O sea, España está en un movimiento de estancamiento, tú has sido el tercer presidente que menos empleo has creado, este gobierno ha traído 500.000 nuevos pobres, en la cola de recuperación del PIB... Hemos retrocedido en materia de PIB y más del doble el gasto en deuda pública, bla, bla, bla. Todas ellas falsas, datos falsos, datos inexactos, ¿vale? Digamos, no son falsos, sino inexactos. Y también, a ver, hay algo curioso aquí, que todo es catastrofista y bastante peligroso, porque cuando estamos dando este tipo de datos, por ejemplo, algún inversor, si escucha al señor Feijóo diciendo que España va tan mal, ¿voy a invertir en España o voy a invertir en otro país? Mejor invierto en otro país, que vaya mejor, que no en este que tenemos aquí al candidato de la oposición diciendo que va muy mal, a pesar de lo que nos esté mintiendo el gobierno. Entonces, a mí Feijóo me recuerda a Nixon, después de Watergate, que dijo una frase bastante similar, y era: yo no estaba mintiendo, simplemente dije cosas que después parecieron no ser ciertas. Seguro que estarán diciendo: este es un rojo, otro rojo diciendo cosas, así que vamos a hablar de Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez, según él, no miente, rectifica o cambia de posición política. Es lo que dijo en El Hormiguero, que yo no miento, sino rectifico, o pues eso, que no he mentido, sino que había cambiado de postura política. Honestamente, posiblemente porque yo también esté sesgado, me parece menos feo cambiar de postura política que mentir con los datos y encima hacer creer a todo el mundo que tu país va peor de lo que realmente va. Pero bueno, cada uno que opine lo que quiera.
Mentiras recientes, esta es buenísima, no sé si la han oído porque claro, esta es de final del mes pasado, principios de este mes. Caroline Leavitt, la nueva secretaria de prensa de Trump, anunció el 28 de enero que Trump había evitado un despilfarro absurdo del dinero de los contribuyentes. ¿Saben ustedes en qué consistía ese despilfarro? Pues que el equipo de Trump frustró un plan en el que estaba a punto de gastarse 50 millones de dólares de los contribuyentes para financiar condones en Gaza. ¿Qué cosas? Entonces, enseguida, Elon Musk, claro, el jefe del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, pues puso este post, visto por 46,8 millones de personas, porque claro, aunque quieras ver los posts o no quieras verlos, si estás en X, tienes que ver los posts del señor dictador este, que te pone todo delante, pues puso esto y dijo que era la punta del iceberg, los 50 millones de dólares para los condones en Gaza, que uno piensa, ¿para qué quieren los condones en Gaza ahora, no? ¿Cómo están? Pero claro, con eso no se conformó. Trump tuvo que dar una versión más dramática. Hemos identificado y detenido el envío de 50 millones de dólares a Gaza para comprar condones para Hamás. Los condones no eran para Gaza, eran para Hamás. Claro, pero entonces ahí empezaron a pensar las cabezas, ¿para qué va a querer Hamás 50 millones de dólares en condones? Claro, a $1 a lo mejor el condón, 50 millones de condones, ¿para qué iba a utilizarlo? Entonces, un comentarista de la Fox, Jesse Waters, afirmó que los condones estaban siendo utilizados por los militantes de Hamás como globos para lanzar explosivos a Israel. ¿Vale? Esto es la traducción de lo que dijo, el vídeo es muy bueno, tienen que verlo porque es muy bueno, porque está súper serio diciendo, ¿sabéis lo que están haciendo con los condones? ¡Bombas de condones! Así es, jamás hace volar esas cosas y entonces ¡bum! Una trampa cazabús de condones. Es una tecnología de doble uso. Claro, yo, como estaba preparando esta charla con cosas de inteligencia artificial y no conseguía imaginarme esto, digo, voy a preguntarle a una IA que me ayude y que me diga cómo utilizar los condones porque yo no lo veo. Entonces, esta fue la primera imagen que me dio, pero claro, yo esto no me convencía, yo le dije, eso no vuela. Entonces, me dio esta de aquí, que es un poco apocalíptica, pero tampoco me convenció, le dije, no, eso es imposible que sea así. Me dio una nueva, que yo le llamo la medusa condonera, que parece de Stranger Things, pero tampoco la vi buena. Entonces, claro, por fin le dije, no, tiene que estar ahí en el suelo, debe haber un artefacto explosivo y los condones hinchados así. Entonces, claro, yo mientras me imaginaba esto, claro, yo me imaginaba a Gila llamando diciendo, a ver, es el enemigo que estamos esperando que vengan más condones porque estamos hinchándolos, habiendo los condones así uno a uno, hinchándolos con el hinchador, atándolos al artefacto explosivo para que fuera volando y lanzárselos al enemigo. ¿Se pueden imaginar? Bueno, ¿quién miente más? Entonces, para decir quién miente más, pues creo que es importante saber quién consume y difunde más noticias falsas. Entonces, probablemente ustedes estén pensando, todos los políticos son unos mentirosos, y una frase que me encanta fue de Albert Rivera, que cuando terminó Sánchez de hablar le dijo, ¿ha acabado usted de mentir? Ahora me toca a mí. Muy bueno. Una pena que haya dejado la política provisionalmente. Bueno, creo que todavía está. Le vi el otro día reunido con Aguirre. Dios los cría y ellos se apuntan. Entonces, claro, aquí tienen un estudio publicado en El País que dice que inclinación de derechas. Un macroestudio confirma que la desinformación de Facebook la consumen los conservadores. Este macroestudio, con un análisis de 208 millones de ciudadanos de Estados Unidos, concluyó que el 97% de noticias falsas las ven usuarios de derechas. Entonces, claro, probablemente ustedes, si son de derechas, estén pensando esto es del País, no me lo creo, esto es un diario de rojos, me están mintiendo. Así que, por si están pensando eso, pues aquí les pongo el artículo publicado en Science, que supongo que no tendrá lugar a dudas, y en el que Sandra González Bailón, catedrática de Sociología de la Universidad de Pensilvania y una de las, la autora de no sé cómo se dice en castellano, leading author, la primera autora del artículo, decía que las audiencias que consumen noticias políticas en Facebook tienen en general una inclinación de derechas y que según los verificadores de Meta, las noticias etiquetadas como falsas tan solo suponen un 3% de los enlaces en Facebook,
Pero, sin embargo, el 97% de esos enlaces circula entre usuarios conservadores. Este trabajo, por ejemplo, confirmó las conclusiones de este otro que pongo aquí abajo, de Twitter, cuando se llamaba Twitter y no era X, diciendo que los individuos más propensos a interactuar con fuentes de noticias falsas eran de tendencia conservadoras, mayores y muy comprometidos con las noticias políticas. Esto de mayores, no sé si ustedes los que están aquí están de acuerdo, se relaciona con esta noticia que salió hace un mes, diciendo que la gente mayor prefiere la información dudosa no por falta de habilidades digitales, sino porque confirman su ideología. O sea, básicamente porque te dan la razón. Que bueno, que no sé si es tan cierto que los mayores prefieren eso o creo que los preferimos todos. Me parece que todos prefieren que nos den la razón y es mejor leer una noticia que te dé la razón y que te reafirme lo que tú piensas. ¿Qué pasa con los jóvenes? Pues los jóvenes, el 50% se informan a través de Instagram y redes sociales como X, donde aparece este señor, el gran dictador, Elon Musk, donde puedes ver al principio de todo cualquier cosa de las que piensa o de las que se le ocurren en ese momento en su cabeza. ¿Vale? Entonces dice aquí, pues por ejemplo, que aunque se informan en las redes sociales, pues los jóvenes pensáis que estáis bien informados y que sois capaces de distinguir las noticias verdaderas de las falsas. Yo tengo ahí mis dudas, sobre todo teniendo en cuenta el número de noticias falsas que circulan. Entonces, ¿hay intereses para difundir bulos en redes sociales? ¿Por qué hay tantas mentiras en las redes sociales? Pues según Francis Haugen, dice que en Facebook en 2018 decidió monetizar con las emociones humanas porque se dieron cuenta de que esto permitía mantener a los usuarios conectados más tiempo. Entonces, si tú mantienes conectado más tiempo a los usuarios, o bien porque están cabreados, porque están compartiendo una noticia, etcétera, eso supone un aumento en los ingresos publicitarios. Entonces, se dieron cuenta que sentimientos como el miedo o la ira eran gasolina que hacían que los posts se expandieran hasta el infinito. Y bueno, Haugen estaba trabajando en Facebook, o sea que hablaba con conocimiento de causa y decidió dejar su puesto en Facebook y denunciarlo en este libro de aquí, The Power of One, cuando los simpatizantes de Trump asaltaron el Congreso. Y lo que comenta en ese libro es que lo que vi en Facebook una y otra vez fue que había conflictos de intereses entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para Facebook. Y Facebook optó por optimizar sus propios intereses, como por ejemplo ganar más dinero. Desinformación mata, he titulado a este slide. Entonces, aquí una de las cosas que dicen en este otro estudio es que los conservadores estadounidenses discriminan peor que los liberales las verdades y falsedades políticas, que son más propensos que los liberales a tener percepciones erróneas. Entonces, un ejemplo lo pueden encontrar de lo que aparece en este estudio, eso no lo digo yo, es en este otro estudio que pueden ver aquí abajo y que dice que entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 medio millón de personas fallecieron en Florida y Ohio. Y según los autores, el exceso de mortalidad fue significativamente mayor, es decir, un 43% más alto para los republicanos que para los demócratas, es decir, un 43% más alto de republicanos, después de que las vacunas COVID estuvieran disponibles, pero no antes. Antes era la misma tasa de mortalidad, pero después de que estuvieran disponibles, la tasa de mortalidad se disparó entre los republicanos. Y estas diferencias se concentraron en los condados con tasas de vacunación más bajas y principalmente en votantes de Ohio. Entonces, aquí vamos a ver cómo podemos difundir bulos de manera efectiva, cómo podemos difundir mentiras. Entonces, para poder difundir bulos de manera efectiva, pues lo que necesitamos es segmentación fina. ¿Eso qué significa? Pues, por ejemplo, a un inmigrante. Vamos a decirle, si tenemos un inmigrante de Trump, ahora, por ejemplo, puede que hayan leído estas historias de una latina que votó a Trump, se arrepiente al saber que van a deportarle a su familia. Ahora tenemos miedo de ir a trabajar, o hispanos arrepentidos, y Trump dispara la confusión entre sus votantes. Entonces, ¿cómo conseguimos que alguien vote en contra de sus intereses? Aquí la idea es técnicas de mercadotecnia. Lo que necesitamos es a cada usuario mandarle un mensaje distinto. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de las redes sociales. Cada usuario no es como un medio tradicional. Un medio tradicional, si ustedes eligen un periódico con ideología de izquierdas, de derechas,
todos los lectores de ese periódico reciben la misma información. Si ustedes se informan, por ejemplo, a través de una red social, cada usuario de una red social recibe unas noticias totalmente distintas. Entonces, si yo, por ejemplo, si tenemos un votante, por ejemplo, una latina, pues a esta latina le podemos decir, mandar un anuncio diciéndole que, pues, por ejemplo, los haitianos se van a comer a su gato. Si tenemos un haitiano, pues le podemos decir que la latina le va a quitar el trabajo. Y podemos lanzar cualquier bulo que nos dé la gana, que por ejemplo no podríamos lanzar en un periódico, por muy sesgado que esté ese periódico. Entonces, aquí lo que voy a contarles es matemáticas, qué matemáticas hay detrás del Big Data y de la inteligencia artificial. Y he puesto inteligencia entre comillas y ahora les explicaré por qué. Cuando seguramente les hablen de inteligencia artificial, creo que todos tenemos en la cabeza esta imagen. Una nave espacial con una voz, un holograma incluso, normalmente suele ser mujer, que habla con una voz sensual y te dice todas las respuestas y te resuelve todos tus problemas, ¿no? Más o menos creo que esa es la imagen que tenemos todos y ahora cada semana estamos viendo nuevas noticias, una nueva inteligencia artificial, o bueno, hace a lo mejor unos meses la cosa era la inteligencia artificial ha decidido que el mejor país para viajar es España, o la inteligencia artificial es... No, eso no es verdad. Para empezar, la inteligencia artificial, no hay inteligencia artificial, voy a mostrarle algunos ejemplos, y todo esto se trata de un conjunto de técnicas y dependiendo cómo apliques las técnicas obtienes unos resultados. Son técnicas predictivas, puedes hacer predicciones, pero no es inteligencia, no tiene nada que ver con inteligencia. Eso, a pesar de este tipo de mensajes, la inteligencia artificial revolucionará la educación para bien. Ese es un artículo de Tony Roldán en el que decía que estas navidades, en vez de llevarse libros con sus hijas, pues que decidió no llevarse nada y usar ChatGPT. Y que en 5 segundos que había escrito una historia más original y entretenida que muchos de los cuentos que habitualmente compramos. Yo no sé dónde comprará los cuentos, pero los que yo compro a mis hijas no son así. No son como los de ChatGPT. Esto me asusta porque este tipo de mensajes están llevando por todos lados, por ejemplo, inteligencia artificial y educación, una revolución en marcha, la UNESCO llama a invertir en formación de docentes y estudiantes, y de hecho, si miramos, nos vamos a la página de la UNESCO, efectivamente dice lo siguiente, la inteligencia artificial en la educación. La inteligencia artificial proporciona el potencial necesario para abordar algunos de los desafíos mayores de la educación actual, innovar las prácticas de enseñanza y aprendizaje y acelerar el progreso para la consecución del ODS 4. ¿Por qué tenemos que seguir innovando las prácticas de enseñanza? Todo momento es innovar prácticas de enseñanza y yo no sé ustedes, pero cada vez mientras más innovación hay, peor van los resultados, por ejemplo, en PISA, como comentó el profesor Crato, peor van. Ahora nos están pidiendo que utilicemos inteligencia artificial en las aulas. ¿Realmente es inteligencia artificial? ¿Funciona esta inteligencia artificial? Vamos a ver unos ejemplos. ChatGPT. Le he pedido, dame 5 palabras con 4 R's, ¿no? Esto es una inteligencia no tan artificial, creo que a un niño infantil, cuando sepa lo que es una R, o le dices esto es una R, pues sabe contarlas. Pues aquí me dice que aquí tienes 5 palabras que contienen 4 R's. Ferrocarril, refrigerador, territorio, barricada, carretera. Uy, estas no. Ahí te has equivocado, ¿eh? Vamos a probar con Gemini, que seguro que ChatGPT a veces que falla en estas cosas. Probamos Gemini. Claro, aquí tienes 5 palabras con 4 R's. Ferrocarril, por supuesto, es la palabra que seguro que van a recordar todos ustedes si les piden una palabra con 4 R's. Contrarrestar, desarrollo. ¿Ya? Interrelacional. Tampoco. Estas de aquí tampoco tienen 4 R. Vamos a probar con, esta no lo sé si la conocen, es Perplexity, esta es muy buena, porque te da una definición de cada una de las palabras, por supuesto, aparece ferrocarril, pero mi favorita es la última, que es Barry Reference Error Can Find Variable Barrio, que es un lugar en las afueras de la ciudad, por si no lo saben. Y creo que no tiene 4 R's, ¿no? No, tiene más de 4. Claro, posiblemente digan ustedes, lo de las R's ya lo hemos visto muchas veces, Strawberry, que no tiene R's, bla, 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 porque no sabe contar bien, pero el resto de cosas lo hace muy bien. Vale, le pedí que me creara una imagen de un gato con 3 ojos. Y esto fue lo que me dio. Aquí tienes un gato con 3 ojos, con aura mágica y un fondo misterioso. Espero que te guste. Y un emoticono de gato, por supuesto, porque ahora ponen emoticonos para parecer más guays o más chulos. Ahí, mira qué bien. Pues,
Pues yo les dije, no está bien, tiene 4 ojos. Voy a corregirlo y asegurarme que tenga exactamente 3 ojos. Dame un momento. ¿Ven ustedes el tercer ojo? Yo no lo veo. A lo mejor estaba hablando de otro ojo, no sé. Y de aquí tienen el gato exactamente con 3 ojos. Espero que ahora sí esté perfecto. Y nada, le dije, sigue sin estar bien, este gato tiene 2 ojos, yo quiero que tenga exactamente 3. Voy a intentarlo nuevamente. Aquí está el gato con exactamente... Desistí, no había manera. Entonces vamos a ver qué tal se comporta como un problema de secundaria. Así que decidí, mi hija está en la mayor está en tercero de primaria, está multiplicando ahora, números con, pues eso, 4 dígitos, etcétera. Digo, voy a poner un problemita, a ver qué tal lo hace. Entonces, dice así el problemita, si Pepe tiene 1234 bolas con 1234 bolsas con 1965 bolas cada una y pierde 1233 bolsas, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuántas bolas tiene? Pues bueno, ahí habrá que multiplicar y no sabemos lo que dará, pero lo que dé. Calcula las bolas que ha perdido. Pues bueno, multiplicamos de nuevo las bolsas y sabemos las que ha perdido. La que sí que me sé es las bolas que le quedan, ¿no? Porque si tiene 1234 bolsas y pierde 1233, pues le queda una bolsa y cada bolsa tiene 1965 bolas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que hace ChatGPT. Y le digo, calcula las bolas que tiene, me lo dice, y tiene 2.421.000. Calcula las bolas que ha perdido, pues lo hace muy bien, multiplica... Uy, lo hace muy bien. ¿Y cómo es que ha perdido más bolas de las que tenía? ¿Qué ha hecho Pepe? Pues lo que ha hecho Pepe es que no ha multiplicado bien. Si cogemos la calculadora y multiplicamos 1234 por 1965, esto de aquí, esto está mal, ¿vale? Esto de aquí, el 1 es un 4, ¿vale? O sea que ahí se ha equivocado. Y ahora si multiplicamos esto de aquí, da 2, 4, estos dos números están mal, ¿vale? Han multiplicado mal. Entonces, claro, ¿ahora quién nos va a contestar? En la tercera pregunta, ¿cuántas bolas les quedan? Pues las bolas que le quedan son menos 1935, claro. Y esto da un número negativo, lo cual no tiene sentido en la realidad, por lo que podríamos asumir que se quedó sin bolas. Es normal. Te has quedado sin bolas. Entonces, mientras estaba preparando esto, estaba mi hija por ahí al lado y le dije, ¿sabes que quieren poner esto en los colegios? Y mi hija me dijo, ¿qué dices? Dice, pero si eso no sirve para nada, claro, le enseñé lo de los gatos, dice, ¿y qué quieren? ¿Para enseñarte mal? Dice, si te está engañando todo el rato, no te está diciendo la verdad, dice, yo no quiero que me enseñen con esto, para que te enseñen mal. ¿Por qué he titulado a esto Hacedores de deberes y por qué, por ejemplo, le gusta mucho a los alumnos? Se lo he comentado a algunos de los alumnos esta mañana, porque cada vez, no sé si ustedes lo saben, que cada vez que le preguntan a estas inteligencias artificiales, te responde una cosa distinta. Es decir, que está muy bien para hacer deberes. Está muy bien porque cada estudiante que meta y le diga que me resuelva este problema le va a dar una cosa totalmente distinta y los profesores se van a volver totalmente locos porque van a pensar que cada uno lo ha hecho distinto, que ha multiplicado mal, pero que lo ha hecho, al menos lo ha intentado, le vamos a poner algún puntico. Pues no lo ha hecho y cada vez aquí pueden ver cómo da una cosa distinta. De nuevo ha vuelto a multiplicar mal porque ninguna de las dos cosas coinciden. Aquí sí que acierta con las bolas que le quedan, o aquí otra, por ejemplo, ya no acierta con las bolas que le quedan, dice que son 4.965 bolas, ¿vale? O sea, un lío tremendo. Entonces, bueno, dejen que les cuente las cosas que sí que funcionan. Y voy a contarles 5 minutos, prometo intentar no aburrirles demasiado lo que hay detrás, ¿vale? Voy a hablar un poco de matemáticas, así que pueden consultar el móvil, hacer otra cosa, responder a casa, cualquier cosa. Estas herramientas, ¿por qué funcionan mal? O sea, ¿por qué nos está dando fallos aquí? Realmente se tratan de herramientas predictivas. Lo que queremos hacer es, a partir de, en este caso, un mensaje de texto que nosotros introducimos a ChatGPT, pues queremos que nos dé cuál es la respuesta más probable, la mejor respuesta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues basándose en unos datos que tiene, pues conseguir el mejor dato. ¿Qué ocurre? Pues que son predicciones, entonces esas predicciones no tienen por qué ser totalmente ciertas. Entonces hay cosas que sí que funcionan bien, entonces voy a contarles
Al final todo esto son un montón, cuando hablan de inteligencia artificial, lo que les comentaba antes, no es la imagen de ese holograma, sino son un montón de técnicas, que algunas, por ejemplo, funcionan muy bien para diagnóstico de cáncer, por ejemplo, con imágenes, hay técnicas que funcionan muy bien, así que no se queden con esto, no piensen que no funciona, lo que sí que hay es muchísimo humo, porque hay muchas empresas que han invertido un pastizal en estos chatbots, que al final es un poco una feria donde te enseñan, mira qué bien, mira lo que hace, pues no funciona tan bien, no sirve para eso, pero estas técnicas sí que funcionan y se basan en matemáticas. Entonces, una de las cosas que se basan, por ejemplo, bueno, esta es la más sencilla que voy a contarles, es regresión lineal. Imaginen ustedes que van al médico y el médico debe decidir si les hace una analítica o no. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el médico? Pues preguntarle cuánto pesa, cuánto mide y calcular su índice de masa corporal. Entonces, es lo mismo que les estoy diciendo, lo puede hacer con todos los pacientes que tenga y si sabe que esos pacientes les ha ordenado una analítica, pues medir cuál es su nivel de glucosa en sangre. Eso significaría pues, que aquí tendríamos un paciente con un índice de masa corporal 20 y un nivel de glucosa pues 120 o así. Cada uno de estos puntitos representa un paciente. Entonces, ¿qué es lo que podríamos intentar hacer? Pues predecir cuando entre el próximo paciente cuál va a ser su nivel de glucosa en sangre. Entonces, ¿cómo podemos intentar predecirlo? Pues de la manera más sencilla que recordarán a ustedes seguro del instituto, es con una recta. Entonces vamos a utilizar una recta que le vamos a llamar recta predictora y lo que nos va a decir esta recta es cuál va a ser la predicción dependiendo del índice de masa corporal que tenga mi paciente, cuál va a ser su nivel de glucosa en sangre. Entonces vamos a intentar que esta recta se aproxime lo mejor posible a estos puntos de aquí. Claro, ahí podemos trazar un montón de rectas. ¿Qué es lo más interesante? Pues conseguir la recta que menos se equivoque con respecto a la nube de puntos. Entonces, ¿cómo podemos medir lo que se equivoca? Pues para eso tenemos que ver, por ejemplo, aquí en este puntito que tenemos, este es lo que se ha equivocado, la recta verde, este trocito así que está en rojo, y luego la otra se ha equivocado un poquito más y es este trocito de aquí. ¿Vale? Hacemos lo mismo para cualquier otro punto, aquí tenemos esto es lo que se ha equivocado para la recta verde y esta sería para la morada. Y si hacemos esto con todos los puntos, tendríamos todos esos segmentos y lo que podríamos construir es un problema de minimización, que se puede expresar así, y este problema se puede resolver fácilmente, de hecho, utilizando de buena manera la derivada que mal utilizó Nixon, y se puede calcular la solución óptima de este problema. Entonces podemos llegar, por ejemplo, en este caso, a que la mejor recta de regresión que aproxima estos puntos son estos de aquí. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta recta de regresión? Pues que es muy fácil de interpretar. Por ejemplo, yo ahora aquí si viene un paciente tiene un índice de masa corporal de 20, pues yo lo único que tengo que hacer aquí es 10,2 multiplicarlo por 20 y restarle 117,8 y me va a decir una predicción de cuál va a ser su nivel de glucosa en sangre. En este caso pues sería, me parece que son 80 y algo, 86 o algo así, cerca de 90. Entonces, por ejemplo, a este paciente con 20 pues no le haría una analítica, me ahorraría dinero, y a un paciente que viniera con un índice de masa corporal pues de 30 me daría aquí un nivel de glucosa de 200 y sí que le haría una analítica. Esta idea que les he dicho claro, solo tiene una variable predictiva, pero claro, normalmente si ustedes van al médico, por ejemplo, pues otra de las cosas que les hace es medirle la presión arterial. Entonces lo que podríamos hacer es exactamente lo mismo, pero considerando también el valor de presión arterial. Entonces ahora ya los puntos no podemos representarlos en el plano porque tenemos una variable más que lo que nos va a decir es la presión arterial. Entonces ya lo tenemos que dibujar en 3 dimensiones, ¿vale? Esto significa que se tienen que imaginar ustedes los puntos por aquí flotando. Entonces, ¿cómo encontramos? Ahora no podemos hacer una recta, la mejor recta que aproxime esos puntos. Ahora lo que necesitamos es un plano que mejor aproxime los puntos. Y este es lo que se llama el plano de regresión lineal. Entonces, con este plano, de nuevo, es fácil interpretarlo porque, por ejemplo, si viene aquí alguien con un índice de masa corporal 20, pues solo tenemos que multiplicar 0,7 por 20, sumarle 0,1 por la presión arterial y a lo que nos dé sumarle 68,7. Y eso me va a dar una aproximación de cuál es su nivel de glucosa en sangre. ¿De acuerdo hasta aquí? Más o menos, ¿no? Entonces, voy a intentar, esta es la versión más fácil, ahora viene lo más difícil y son las redes neuronales, ¿vale? Entonces voy a intentar explicarles un poco qué es una red neuronal y cómo funciona. Si se fijan ustedes en esta función o, por ejemplo, en esta que he mostrado aquí, tiene un problema. Y el problema es que le pasa un poco como a las gráficas estas de Casado, que se va hacia el infinito y más allá.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, por ejemplo, imagínense ustedes que en vez de intentar predecir el nivel de glucosa en sangre, nosotros estamos interesados en predecir si un email que nos ha llegado es spam o no, contando el número de veces, por ejemplo, que aparece la palabra Viagra, pues eso no nos serviría porque necesitaríamos algo que nos diera una probabilidad que esté entre 0 y 1. O, por ejemplo, si quiero saber qué nota voy a sacar en el próximo examen, dependiendo del número de horas que estudie, pues a no ser que haya, bueno, hay profesores que son un poco malas personas y ponen notas negativas, pero normalmente las notas estarán entre 0 y 10. ¿Vale? Entonces eso significa que cosas como esta no puede ocurrir porque esto se va a ir lo más alto posible y si por aquí estuviera el 10, pues va a llegar un número de horas donde voy a poder sacar en un examen un 20. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es utilizar una cosa que le llaman en ciencia de datos función de activación. Y la función de activación lo que hace es cómo achatarte los valores y comprimírtelos en el rango que tú quieres. Por ejemplo, esta es una de las más simples y que se usa bastante, se llama la función sigmoide y como pueden ver para cualquier valor, tiene una forma un poco fea, pero para cualquier valor que le des a esta función te da un número entre 0 y 1. Eso significa que ese número lo puedes interpretar como una probabilidad, por ejemplo, y entonces ya lo que puedes hacer es componer tu función, la que tenías al principio, esta que es lo que llamamos, esta sería una función lineal, pues con esta función de aquí, y entonces ya sabes que tus valores están entre 0 y 1. Entonces, con esta función que tiene un montón de variables, de nuevo podrías hacer una cosa parecida a lo que hemos visto en regresión lineal, medir lo que se ha equivocado en un montón de, por ejemplo, de correos que tienes bien etiquetados y has visto cuál es spam y cuál no es spam, dependiendo de las veces que aparece Viagra, y ajustar eso que se le llama neurona a estos parámetros W1 hasta Wn que nos aparecen aquí. Hay otras funciones de activación, por ejemplo, aquí he puesto otra que es tangente hiperbólica y que es un poco más fea, ¿vale? Entonces, ¿qué es una red neuronal? Eso que han oído ustedes tanto y que probablemente no tengan ni idea. Pues una red neuronal es una composición de estas neuronas. O sea, aquí la idea es, cada neurona es este churro de aquí, ¿vale? Esta cosa tan rara que de momento ya se pueden dar ustedes cuenta de una cosa, que es más difícil de interpretar que lo que habíamos visto antes en regresión lineal. Ahora aquí tenemos 1 partido por 1 más la exponencial, bla, 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 ¿vale? Eso es una neurona, pues una red neuronal es una composición de esas neuronas. Es decir, que lo que hacemos al final es componer el valor, el resultado que nos ha dado cada una de estas funciones con el resultado de otras de esas funciones. Por ejemplo, aquí tiene una red neuronal, aquí tenemos como parámetro de entrada la x, lo que hace es calcular esta tangente hiperbólica, esto da un y sub 1, aquí calculamos de nuevo esta tangente hiperbólica, pero con otros parámetros, W2 y V2, y lo que nos da de ahí le calculamos otra tangente hiperbólica. Y luego, ¿qué es lo que hacemos con todo esto? Pues lo ajustamos a modelo. Miramos lo que se ha equivocado con unos datos que tenemos y intentamos reducir el error. ¿Cómo se reduce ese error? Pues de nuevo con la derivada, con algoritmos que utilizan esa derivada que mal utilizó Nixon, ¿vale? Es un poco la idea. Entonces, por ejemplo, esta red neuronal que les he puesto aquí, con estos parámetros de aquí, nos dibuja esta función de aquí, que por ejemplo pueden ver que ya no es una función recta como la que nos salía antes, sino que es bastante más maleable. Y de hecho, después de dibujarla me di cuenta que se parecía al número de contratos indefinidos que nos salía aquí antes, ¿vale? O sea que imagino que podríamos conseguir que para ciertos parámetros se pareciera incluso la clavara esta función de aquí. Entonces esa es la idea de las redes neuronales, es conseguir al final una función con muchos parámetros, como por ejemplo esta de aquí, que en cada una de estas cosas pues tengas una función distinta. Entonces, claro, a los ingenieros les encanta este tipo de metáforas porque te permite decir cosas como por ejemplo que los modelos razonan, inteligencia artificial, y esto es una red neuronal. Pero ustedes pueden ver aquí que aquí en neuronas no hay absolutamente nada, esto es una composición de funciones y al final lo que una red neuronal te da es el valor de una función compuesto con el valor de otra función, con otra función, con otra función, con otra función, etc. ¿Y qué es lo que sale aquí al final después de esto? Pues ni idea. Es una función que puede tener una forma rarísima, una cosa muy rara, eso es lo que vas a ajustar con tus datos y es imposible de interpretar. Ese es uno de los problemas de las redes neuronales, que no pasa lo mismo con las técnicas de regresión lineal, que no puedes interpretar qué valor te va a dar de salida. Por ejemplo, en regresión lineal yo sé que si viene un paciente con un índice de masa corporal de 40, pues
el modelo me va a predecir que tiene un nivel de glucosa muy alto. Aquí, sin embargo, si aplicar una red neuronal, no sé lo que va a pasar cuando, por ejemplo, tenga un índice de masa corporal de 40, porque no tengo ni idea de lo que va a salir aquí al final de todo esto. Es decir, que al final las redes neuronales se parecen bastante más a esto que a la imagen que teníamos al principio. Es una especie de caja negra que te da resultados muy bonitos, pero son difíciles de interpretar, ¿vale? Es difícil de interpretar y es difícil saber por qué ofrece un resultado y ofrece otro resultado distinto. Entonces, ¿qué parte peligrosa tiene esto? Pues que si tú no eres capaz de interpretar, si yo utilizo estas redes neuronales, por ejemplo, para decidir si a una persona le voy a dar un crédito, por ejemplo, no tengo ni idea por qué a una persona le va a denegar un crédito. Puede ser que se lo esté denegando por algo que no sea en absoluto racional. Puede ser por cualquier motivo que esa función que ha ajustado al final pues haya decidido que para ese parámetro no lo es, ¿vale? Entonces, por eso pueden ocurrir, y es bastante peligroso, en cierto sentido, utilizar este tipo de técnicas para algunas decisiones. Les voy a enseñar algunas cosas que funcionan bastante bien y, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de cómo detectar ideología de un texto a partir de, ideología de un autor a partir de un texto. Porque recuerden que lo que aquí queríamos era, por ejemplo, ver si esa persona que tenemos en Twitter, bueno, en X o en Instagram, si es un latino, cómo le puedo engañar, qué mensaje le tengo que lanzar para que vote lo que yo quiera, ¿vale? Entonces, para eso lo que necesito determinar es, para empezar, si es una persona de izquierdas o de derechas. Entonces, algo importante es que, supongo que todos lo saben, es que las características del lenguaje pueden ayudar a decidir la ideología. Y una cosa interesante que descubrió Catherine Martin, que era directora de producto y lexicógrafa de Oxford, fue que incluso los insultos cambian dependiendo de que seas de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, se dio cuenta que necio, tonto y estúpido siempre venía seguido de progresista, pero sin embargo, fanático, obstruccionista, misógino y conservador siempre iba asociado a la palabra republicano. Pero sin embargo, claro, no hace falta recurrir a insultos. Por ejemplo, alguien que pronuncie o escriba, imagino, sanchismo, buenismo, lo asociaríamos a alguien de derechas. Alguien que escriba niñas y niños, facha o algo así, lo asociaríamos a alguien de izquierdas, pero claro, no todo es tan sencillo. Por ejemplo, aquí pueden ver un ejemplo donde no podemos analizar simplemente estas palabras y ver si aparece facha, entonces va a ser alguien de izquierdas, o va a ser de derecha si aparece sanchismo. Por ejemplo, aquí en esta frase tenemos, no, el cambio climático es un engaño. Eso sería un conservador, y sin embargo, la frase de aquí abajo tenemos, el cambio climático no es un engaño, sería progresista. Entonces, no podemos analizar las frases como una bolsa de palabras, sino lo que tenemos que ver es cómo estas palabras están interrelacionadas. Entonces, eso es lo que se hace normalmente con un tipo de red neuronal y se puede analizar de manera muy efectiva. Esto es lo que demostraron estos autores: construir una red neuronal entrenada con textos donde sabías la ideología. Por ejemplo, aquí creo que eran debates y libros y artículos de revistas donde salía la inclinación política de cada uno de los autores, y vieron que era posible predecir en un 70% la ideología política de cada uno de los autores de textos que no habían visto esa red neuronal, ¿vale? De nuevos textos. Entonces, aquí decían que, como era de esperar, los conservadores enfatizan valores como libertad y religión, mientras reprochan un exceso de gasto gubernamental a sus opositores progresistas. Y mientras tanto, los progresistas arremeten contra la brecha entre ricos y pobres, a tiempo que expresan preocupación por los grupos minoritarios y la clase trabajadora. Algo más preocupante es esto que dice aquí, y es que este psicólogo de Stanford, Misha Kosinski, dijo, pues eso, aquí en esta entrevista, que es bastante interesante, que las tendencias políticas están escritas en el rostro. Por ejemplo, en la entrevista dice que, por ejemplo, solo se necesitan 150 likes en Facebook para saber a alguien más que sus propios padres, y con 300 sabes más que su propia pareja. Es decir, que cada vez que ustedes le dan a me gusta a ese amigo, lo que estamos diciéndole es a Facebook, a Instagram, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cuáles son tus aficiones, cuál es tu ideología. O sea, cada vez que le estamos dando me gusta a compartir, estamos diciendo al algoritmo qué es lo que pensamos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, y el algoritmo va a poder predecir si somos de izquierda o de derechas.
Entonces, lo que mostró es que, por ejemplo, que una cosa también aún más preocupante es que con imágenes, simplemente con una imagen, una red neuronal era capaz de detectar en el 72% de los casos si alguien era progresista o conservador, simplemente con una foto de la cara. Mientras que enseñándoselo a personas, solo el 55% de los modelos, o sea, solo el 55% de personas era capaz de distinguir si era de izquierdas o de derechas. Y decía pues eso, que aunque gente pueda pensar que este 72% no era mucho, sin embargo, hasta una estimación imprecisa puede aumentar drásticamente la eficacia de la persuasión masiva, que ese es el principal problema. Entonces aquí creo que, no sé cómo voy de tiempo. Remite al libro, nosotros pueden leer. ¿Sí? Sí, porque si no... Vale, aquí va a hablarles del caso Cambridge Analytica, pero creo que nos vamos a salir de tiempo, tengo muchísimo... Aquí está en el capítulo 5 del libro, esto está incluido en el libro, así que me lo voy a saltar. Esta es una parte donde lo que explicaba era justamente eso, que es lo que hicieron Facebook, cómo se saltó la privacidad de los usuarios, y utilizando una aplicación lo que consiguieron no solo fue datos de los usuarios que utilizaron esa aplicación, sino de más de 50 millones de usuarios que eran los amigos de la gente esa que accedió a esa aplicación. Nada, no le voy a contar mucho de aquí. Zuckerberg se disculpó, dijo que lamentaba muchísimo y que iban a remediarlo, y le impusieron una gran multa de 5.000 millones y poco después pues, Twitter suspendió a Donald Trump, Musk compró Twitter, Musk dijo que iba a mantener su compromiso para regulación de contenidos, sin embargo no lo hizo. Por ejemplo, se cargó la política de desinformación sobre la COVID al mes de estar allí, despidió al departamento que se encargaba de revisar los contenidos en X, la información falsa, por ejemplo. Y Zuckerberg, aquí me gustaría recordar esto porque esto lo dijo en 2018, no basta solo con dar bolsa a la gente, debemos asegurarnos de que la gente no está utilizando esto para dañar a personas o para difundir desinformación. Eso fue 2018, justo hace 3 semanas o algo así, dijo que ya no se piensa disculpar nunca más. Aquí pueden verle feliz, luciendo uno de sus relojes probablemente de $1 millón, diciendo que eliminan los verificadores de la información en X, o sea, como hizo X. Por ejemplo, una de las frases interesantes que ahora ya se puede poner en Facebook es, por ejemplo, que los inmigrantes mexicanos son basura, que las personas trans son inmorales, o que los negros son más violentos que los blancos, o que soy un racista convencido y orgulloso de serlo. ¿Vale? Eso ahora está permitido en Facebook. Increíble. Y por supuesto, claro, X enseguida celebró y le dijo: Mark, bienvenido a la fiesta de la información falsa. Han pagado a Trump, como sabéis, le han dado, por ejemplo, aquí pueden ver Twitter 10 millones, Meta 25 millones. Todo esto viene de la ideología, esto sí que debo leerlo, aunque me extiendo un pelín más, de Steve Bannon, que fue el antiguo asesor de Trump, aunque no se ha despegado nunca de él del todo, y decía que los demócratas no importa, que la verdadera oposición son los medios de comunicación, y la forma de lidiar con ellos es inundar la zona embarrándola, ¿vale? Diremos. Entonces aquí, por ejemplo, mensajes últimos de Musk diciendo que ustedes son los medios de comunicación ahora, que aquí en X es donde pueden encontrar la verdad y que los medios tradicionales mienten, que solo deben confiar en X. Entonces, si piensan que en España estamos mejor, pues pueden recordar lo que ocurrió en La Dana, pueden recordar, por ejemplo, Iker Jiménez diciendo que en el parking de Bonaire había muchos cuerpos, muchísimos, 1,3 millones de gente vieron esto. Aquí un vídeo diciendo que el vehículo de Sánchez había sido realizado probablemente por el PSOE y concretamente por Pedro Sánchez. Mientras tanto, Mazón estaba intentando controlar la televisión valenciana, que era justo la televisión que se había cargado su partido. Si piensan que TikTok está mejor, pues no. Aquí pueden ver que más de 100 millones de reproducciones en 129 vídeos que eran totalmente falsos durante la Dana.
Y bueno, y no puedo dejarme a Miguel Ángel Rodríguez, que tiene una entrevista maravillosa en El Mundo en 2013, cuando se había apartado de la política y dijo que yo de la política lo que echo de menos es manipular. ¿Vale? Este es el asesor, el jefe de gabinete de Ayuso en estos momentos. Y un vídeo que han publicado, por ejemplo, este fin de semana el PP, me ha tocado extender esta charla, es un deepfake donde muestran un bulo, porque es una información que involucra al ministro Torres, desmentida, diciendo que tus impuestos van a pagar estos pisos encuentros con señoritas. O sea, diciéndole a la gente básicamente no solo mentiras, sino además diciéndole que no pagues impuestos, porque al final los impuestos se lo va a llevar esta gente. Así que cuando Musk le dice "You are the media now", 100 millones de personas vieron este post, lo que le está diciendo es, pues eso, que los medios de comunicación son estos que ven aquí. Y ya pensaba que iba a terminar aquí, pero no termino porque Trump ha amenazado a la Unión Europea este viernes con aranceles si moderan los contenidos en X. No solo ya no quiere que no se moderen en Estados Unidos, sino no quiere que se moderen en Europa y que todos ustedes puedan leer las mentiras, bueno, libertad de información, ¿vale? Y que todo circule libremente. Entonces, conviene recordar, por ejemplo, bueno, también otra de las cosas es que eliminen la tasa Google, que eliminen todas estas tasas que tienen, por ejemplo, los generadores de contenidos como Netflix, Amazon, etc. Bezos impidió pedir al Washington Post pedir el voto por Kamala. La dibujante de Washington Post renunció porque censuraron esta viñeta, donde pueden encontrar aquí a los... Esta es la ceremonia de Trump, donde pueden encontrar, bueno, olvida a Google, pero aquí tenemos a su representante, a Sundar Pichai. Todos donaron $1 millón y todos súper contentos porque van a poder publicar cualquier cosa. Y nada, simplemente aquí he dejado unas recomendaciones, pero sobre todo quiero comentar en la última: no compartan bulos. Antes de compartir cualquier cosa, pues verifiquen que es cierto y así al menos que no circule la desinformación. Gracias por todo. Muchas gracias. Me voy a sentar aquí. Le voy a pedir intervenciones muy breves, 2-3 minutos, a veces se prolonga demasiado para que pueda haber más de 3 o 4 preguntas, ¿no? Cuando quieran pueden empezar, por favor, limitación, conténganse, no hagan discursos largos para que puedan más personas preguntar. Adelante, levante la mano los que en un primer turno quieran hacer preguntas. Creo que nos has asustado. No, bueno, te hago yo una pregunta. En la cena del miércoles pasado, hablamos con Mercedes de la cena y Mariola nos contó que ella ponía los exámenes a los alumnos, pero también a ChatGPT ponía el examen, que quedaba bastante mal puntuado. Habría que hacer eso de modo sistemático para saber cuál es el estado de avance de las principales plataformas, hasta qué punto son fiables, porque claro, se les atribuye a veces carácter traumatístico. Son capaces de dirigir la investigación. Es verdad que han ayudado en cuestiones muy puntuales, por ejemplo, el diseño de proteínas, etcétera, ¿no? Pero eso habría que hacerlo de modo sistemático, calificar y hacerlo público. Claro, ahí sería difícil calificar porque cada vez que ejecutas algo en ChatGPT, como han visto ustedes, sale algo distinto. Entonces, ¿cómo sabemos si ha dicho algo correcto, si no ha dicho algo correcto? Lo que sí que es importante es que la gente sepa que estas herramientas que son predictivas, no dicen la verdad. No, sobre todo en matemáticas fallan muchísimo. Yo esta mañana en mi clase les he puesto a los alumnos un ejemplo y de hecho posiblemente lo haga este año y sea poner una pregunta en el examen diciendo este es el razonamiento que me ha dado ChatGPT, encuentra el fallo. ¿Vale? O otra de las IAs. ¿Alguna pregunta del público? Quizá los alumnos que están más motivados en esto, ya que les van a preguntar. Vale. No, por favor, tiene que acercarse al micrófono, porque si no, no queda bien la grabación. Te oímos, pero tiene que estar la grabación. Aquí hemos hablado sobre educación, desinformación e IA. Y la pregunta es, ahora parece que la tendencia del coeficiente intelectual
según estudios recientes en Estados Unidos, que podemos extrapolar a Europa, está bajando. Es si pensáis que se debe a la desinformación que hay y cuál es vuestra visión hacia futuro sobre si se va a regular éticamente todos estos asuntos o va a seguir siendo aún más distópico todo esto. Gracias. Yo, honestamente, yo espero que Europa actúe. Ahora mismo tienen... Trump acaba de lanzar un órdago y Europa debe regular. Europa no debe permitir, por ejemplo, que circule la desinformación. Y ya lo vimos lo que pasó con Brasil. Brasil se plantó y dijo, si no regulas la desinformación, pues no puedes actuar aquí. Cortamos las plataformas, se queda en negro X, se queda en negro la plataforma que no tenga desinformadores, porque en todo esto hay dos cosas, hay muchos beneficios. O sea, simplemente ya pensando solo a la gente que ha tirado a la calle, a los que estaban verificando información, es un montón de dinero que han ganado. Luego reciben más dinero, además, por esas mentiras que están metiendo y esos bulos que meten ahí. O sea, es que es totalmente increíble. Así que yo espero y confío en que los líderes europeos actúen y que nos protejan, porque creo que estamos desprotegidos y sobre todo los más jóvenes. Yo soy aún uno de los que leo la prensa. Bien, aquí una pregunta más. Efectivamente, habrá que llegar a conocer, al conocimiento, pero yo creo que desde las aulas tendríamos que implementar la capacidad de reflexión y de discernimiento, porque ahora discernir es lo que menos cuesta, llega tanto y va todo tan rápido y entonces sí, las herramientas y enseñar que las herramientas son herramientas, pero la reflexión y dilucidar qué es, eso es lo que creo que deberíamos transmitir profundamente, porque si no estás vendido. Sí, esa es la idea, vale. eso es mi idea y ya saber cómo llegar a eso. Sí, justamente es lo que pienso. Además, una de las cosas que no me ha dado tiempo de decir de Bannon dijo que, por ejemplo, una forma de que los medios de comunicación, pues que eran tontos, los periodistas eran tontos y que la forma de actuar era llenarlo todo de noticias falsas. Tú puedes lanzar al día 5 noticias falsas, entonces van a estar trabajando como estos 3 periodistas contando bulos o sobre una de ellas, van a sacar una noticia desmintiendo una de estas noticias, pero mientras tanto tú has colado 3 más o 4 más. Entonces, es una de las cosas que ocurre, que no hay tiempo para reflexionar, estamos todos corriendo para absolutamente todo. Leí un artículo que era bastante interesante de un profesor de secundaria que decía justamente, era de donde saqué el título este de hacedores de deberes, decía que eran hacedores de deberes y que lo que nos estamos enfrentando ahora eran a estudiantes haciendo los deberes con ChatGPT y profesores corrigiendo esos deberes hechos por ChatGPT. Es decir, que estaban evaluándose a sí mismos. O sea, es todo bastante ridículo, muy ridículo. Bueno, por favor, una pregunta más y ya pasamos... Adelante, va a ser la última ya. Una estadística de hoy, de esta mañana, después de las elecciones en Alemania, ¿no? Y entonces, pues, un poco lo que decías sobre la información que cogen los jóvenes a través de las redes sociales. Y en esta estadística, no sé si es correcto o no, jóvenes menores de 25 años estaban, la barra estaba muy larga como votantes que gente mayor de 60 que cogen a lo mejor sus informaciones de otra forma. Esto en los estudios, AfD, no se sabe qué es, AfD es la ultraderecha, la alternativa para Alemania, y entonces en los estudios que habéis hecho se puede notar alguna tendencia, lo que habéis comentado y que se ha verificado prácticamente en estas elecciones, o sea, con otros países a lo mejor. Aquí está pasando lo mismo con Vox, por ejemplo. No recuerdo ahora mismo los datos de los votantes jóvenes, pero donde más jóvenes está teniendo la ultraderecha, o sea, donde más votantes y gente interesada en sus políticas es en los jóvenes. En los jóvenes
justamente los que están informados por estas plataformas, así que no os creáis nada. A los más jóvenes, a los alumnos, que gracias por cierto por venir a todos, no os creáis nada de lo que tengan en las plataformas, dudad absolutamente de todo porque os quieren engañar. Las plataformas están dominadas por estos 1000 millonarios que estaban ahí tan contentos. Estaban ahí tan contentos con Trump. Son los que quieren engañaros. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ahora a la salida, si quieren comprar algún libro, podemos firmárselo, dedicarlo a la persona que quiera. Y muchas gracias por la atención y sobre todo al conferenciante por la charla tan interesante.